Es una mujer de 59 años que presenta dificultad miccional. Refiere que tiene que hacer esfuerzo con la micción. Presenta incontinencia tras la micción, es decir, goteo posmiccional. Cuando se levanta hay unas gotas, una cantidad de orina que vuelve a salir de forma involuntaria y además presenta incontinencia de urgencia. Tiene una frecuencia miccional diurna inferior a 2 horas y tiene nocturia. Se levanta durante el sueño 1 o 2 veces. Refiere sensación de vaciado incompleto y como antecedentes obstétricos tiene 3 partos. Esta es la flujometría, en la que tenemos un volumen de 284 mililitros con un flujo máximo de 4,6 y un residuo de 166 mililitros. Lo que ocurre con esta paciente es que antes de iniciar la cistometría tiene una micción involuntaria y elimina todo este residuo del que acabamos de hablar. Aquí comenzamos la fase de llenado, la cistomanometría, donde encontramos un primer deseo miccional cuando se han infundido 131 mililitros. Y en ese momento tenemos una presión vesical de 18 y una presión del detrusor de 17. Cuando la vejiga se ha llenado a 278 mililitros se produce un primer escape. En ese momento la presión vesical era de 22 y la presión del detrusor de 20. Momentos después, cuando se ha llegado a 353 mililitros, se produce un segundo escape. En ese momento la presión vesical es de 45 y la del detrusor de 42. Este segundo escape impone micción y se considera máxima capacidad de cistométrica cuando se han llegado a 379 mililitros con una presión vesical de 61 y una presión del detrusor de 50. El comentario de esta primera fase es que tenemos una vejiga con capacidad conservada, con una acomodación disminuida, se reproducen escapes y aparecen contracciones involuntarias, con lo que se observa una disfunción de la fase de llenado. La gráfica de presión-flujo es la siguiente y aparece una lectura de flujo máximo de 18,4, una presión del detrusor en el pico de flujo de menos 26, un volumen vaciado de 379 y una orina residual de 0. Fíjense que aquí volvemos a tener un accidente de salida de la sonda vesical. Y curiosamente hay un momento en el que cuando se sale la sonda golpea cae dentro de la taza del váter y golpea el sensor del flujo, el flujómetro, y entonces hace un artefacto de subida de flujo a 18,4, mientras que el flujo medio, el flujo máximo real es un poquito inferior, es sobre unos 5. El comentario es que tiene una micción por contracción del detrusor, que hemos de reevaluar los parámetros. El flujo máximo real entonces es de unos 6, la presión del detrusor en el flujo máximo es superior a 100 y el residuo postmicción es de 0. La orientación diagnóstica es que esta paciente tiene en la fase de llenado un detrusor hiperactivo no neurógeno y en la fase de vaciado una obstrucción infravesical. Se recomienda la realización de una uretrocistoscopia para confirmar la obstrucción anatómica. Y se recomienda tratamiento con anticolinérgicos y alfa bloqueantes y control de residuos. Antes de continuar, quería hacer una observación. Ha habido bastantes trabajos en los últimos ICS sobre el tratamiento con alfa bloqueantes en mujeres que han sido bastante poco optimistas y nosotros actualmente es una práctica que no recomendamos porque realmente las tasas de éxito son inferiores al 50%. Pero bueno, era para continuar comentando el caso. ¿Había tenido alguna vez cirugía urológica o ginecológica? No. Porque si vamos a la flujometría, si fuese un hombre diríamos que tiene
una constricción uretral, una estenosis uretral. Y tendríamos razón, el 95%. Es lo que parece una estenosis uretral. Sí, había tenido un vaciado involuntario que es poco frecuente, porque evidentemente tenía una sonda, ¿no? Y había tenido esta micción involuntaria. Y esto indica una hiperactividad bastante grave del detrusor. En la siguiente vemos que tiene bastantes contracciones involuntarias. ¿Y dónde tiene la fuga? Aquí y aquí. Tiene aquí una fuga también, está tosiendo, cosa que hace un poquito más complicado todo. Vemos que tiene una contracción aquí, tose aquí y tiene la fuga aquí, con lo que podríamos pensar que la fuga era incontinencia por esfuerzo. De la lectura podríamos determinar eso, pero no queda muy claro porque tiene fugas, pero tiene aquí otra contracción involuntaria. Pero creo que como tenía la contracción involuntaria al principio de la prueba, cuando había vaciado la vejiga, es una buena señal de que es hiperactividad del detrusor. Esto es muy interesante, raro de ver una mujer con unas presiones tan altas y de nuevo un flujo muy bajo, un poquito mayor aquí, ¿no? Ha pasado de 4,6 a 6 o 7 aquí. Y eso es interesante. Y como dice el catéter para medir la presión, ¿me recuerda, por favor, cuál es el catéter? ¿De qué tamaño es? Un 8 French. Entonces, este departamento utiliza un French 8 a través del que puede llenar y medir la presión y eso se queda ahí, ¿no? En la fase de vaciado. En ese momento, la sonda se ha salido y por eso tenemos esta mala transmisión de la presión aquí. Lo interesante aquí es que Elena dijo que el catéter ha golpeado el medidor y esto ha producido esta anomalía, ¿no? Bueno, Anaís estaba ahí, es lo que dijo. ¿Qué pasó? No lo cuestiono. Pero lo que me parece curioso es que produce esperaría que si el catéter golpea el medidor, pues provocaría una breve anomalía, pero lo interesante es que esto es lo que se produjo. Esta señora ha tenido... ¿Se le ha hecho otra medición del flujo? ¿Otra flujometría? Bueno, lo que yo iba a decir, que quizás es cierto, es que la sonda ha dilatado una estenosis uretral. Y eso es por lo que vemos esto aquí, porque ha tenido una dilatación uretral provocada por la sonda, porque un French T8 es suficiente como para dilatar una estenosis. Y mi pregunta, Anaís, es, ¿fue difícil cateterizar a esta paciente? ¿Lo recuerda? No se acuerda, ya lo veo. Yo es que nunca me acuerdo, porque cateterizas a tantos pacientes que ya... Ha sido difícil, generalmente me suelo acordar. Yo creo que no hubo gran problema. Sí, ya sé lo que quiero decir. Pero tenía que tener una estenosis uretral. Según la aerodinámica, tiene una estenosis y en las mujeres eso es muy, muy raro. Pero de vez en cuando se ve. Yo nunca he visto un registro así.
Pero bueno, no han tenido tiempo de hacer cistoscopia, ¿no? No, porque nos vino derivada, pero la podemos volver a llamar. Yo creo que una segunda flujometría sería muy interesante. Y estoy seguro de que se le dilató con la sonda, porque los urólogos piensan en los flujos que tenemos en un hombre. Si miramos en la uretra, pensamos, ¿cómo puede orinar? Tiene un orificio absolutamente minúsculo que ha podido producir un flujo de 3, 4 o 5 orificios minúsculos y donde hay dificultad de colocar cualquier tipo de instrumento en ese orificio. Un French de 8 es mucho mayor que otros, con lo cual es muy posible que esto es lo que pasó, ¿no? Estaría encantado de oír cuál es el resultado de la cistoscopia. Doctor, ¿esa obstrucción no podría ser debido a un prolapso? No he oído nada de la exploración física de la paciente. ¿Podría ser un prolapso uretral o un divertículo? Bueno, yo nunca he visto una flujometría así por un prolapso. La diferencia es que si volvemos a la flujometría, si recordamos que tenemos a pacientes con una severa obstrucción prostática, el flujo nunca parece una estenosis, ¿no? En la obstrucción severa siempre hay un flujo máximo que es mayor en el primer tercio del registro. Incluso aunque tengamos un flujo de solo 5, el flujo sube y luego lentamente va bajando. Esto es una caja, porque en la estenosis uretral hay una obstrucción totalmente rígida. Es un anillo fibroso, con lo cual no se puede distendir. Si tenemos una severa obstrucción prostática, podemos tener cierto movimiento en la próstata. En una estenosis rígida uretral no se puede mover. Por eso, para mí, esto me parece una estenosis femenina, aunque es muy rara. Yo solo he visto uno en 10 años, una joven de 26 años que tenía disfunción de vaciado y tenía una importante estenosis distal. ¿La causa de esta obstrucción uretral? ¿Cuáles son las causas habituales en mujer de obstrucción uretral, aparte de cirugías previas? Bueno, típicamente estenosis del meato en mujeres mayores debido a la deficiencia de estrógenos, pero en esta joven de 26 años que tratamos hace unos años no había explicación. Aparentemente no había trauma ni infección, y en los hombres suele ser trauma o infección gonocócica. Un caso muy concreto de una paciente a la cual le sacaron una sonda vesical con el globo hinchado y que posteriormente tuvo uretrorragia, y creo que hemos tenido algún caso más de retirada traumática de la sonda durante algún procedimiento. Sí, sí. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más pasaremos a doctor Vicente. Con un bladder scan. Con bladder scan. Sí, sí, sí. Gracias por recordarme. Otro detalle muy importante aquí es la orina residual después de la urodinamia. Era 0. ¿Por qué era 0? Porque el residuo antes era 1,66, con lo cual sí se dilató la estenosis. Muy bien hecho, enhorabuena.